Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de la Educación Médica Continua 2021 a distancia, organizado por la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda sesión del módulo primero en relación al paciente pediátrico crítico. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de dos grandes profesionales en el área, el doctor Andrés Castillo y el licenciado Rodrigo Adasme, ambos del país vecino de Chile. Vamos a empezar con la primera presentación a cargo del doctor Andrés Castillo Moya. El doctor Andrés Castillo es formado en medicina en la Universidad de Chile. Realizó sus estudios de posgrado de pediatría en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Medicina Intensiva del Niño de la Escuela de Medicina también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realiza un Fellow Research en Función Pulmonar Pediátrica de la Universidad de Indiana y Purdue. Áreas de interés: el doctor lleva trabajos en investigación en relación a ventilación mecánica pediátrica, falla respiratoria aguda catastrófica, ECMO pediátrico, transporte paciente crítico y manejo postoperatorio de cardiopatías congénitas. Actualmente es profesor asociado adjunto e intensivista pediátrico, jefe de la unidad académica intensivo pediátrico y jefe del departamento de pediatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor va a darnos el tema de soporte ventilatorio invasivo en COVID-19 crítico pediátrico. Cedemos la palabra al doctor y bienvenido a esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y un privilegio poder compartir con ustedes los próximos minutos. Voy a compartir pantalla. Les pido que me confirmen que se está compartiendo bien y partimos nuestra presentación. ¿Está ya compartiéndose? Comparte la pantalla, doctor. Está muy bien. Perfecto. Así que, como les decía, es un gusto saludarlo y estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación de la Sociedad de Intensivo Pediátrico Boliviana a este curso de educación continua en cuidados intensivos. He tenido el privilegio de estar más de alguna vez en Bolivia participando en cursos y congresos, así que una vez más es un privilegio acompañarlos. Durante los próximos minutos, espero que al final de esta exposición ustedes conozcan algunos aspectos de la evolución de la pandemia en pacientes pediátricos con COVID-19 y conozcan algunos aspectos prácticos de las estrategias ventilatorias en pacientes con falla respiratoria grave catastrófica por SARS-CoV-2. No tengo ningún conflicto de interés en declarar. Aunque ya estamos cerca de la mitad de año, de hecho estamos en la mitad de año y hace pocas semanas pasamos el ombligo del 2021, la mayor cantidad de publicaciones que existe en la actualidad de falla respiratoria catastrófica viene todavía del mundo de adultos. Datos publicados en este grupo nos hablaban de que el distrés respiratorio agudo por COVID-19 o por el SARS-CoV-2 se comportaría al menos en estadios iniciales, no como un distrés respiratorio clásico. Hay un grupo de pacientes significativo que presenta hipoxemia grave con una gran alteración BQ y chant intrapulmonar, siendo una enfermedad muy heterogénea y que varía mucho del comportamiento fisiopatológico durante la evolución. Lo anterior ha determinado que el manejo tenga que ser ajustado a la evolución propia de la enfermedad y no existe un manejo estandarizado en todas sus etapas. De hecho, a principios de la pandemia se empezaron a describir estos conocidos fenotipos que todos escuchamos de los fenotipos L y H, en donde el fenotipo L en un comienzo eran pacientes que tenían compliance o distensibilidad razonablemente conservada, pero tenían un bajo grado de reclutabilidad, con una muy baja relación BQ y un pulmón que tenía muy bajo peso. Eso hacía que estos pacientes tuviesen una
hipoxemia muy significativa cuando todavía no teníamos alteraciones radiológicas tan graves, hasta pasar a este fenotipo H o un fenotipo final, en donde los pacientes se comportaban más como el distrés respiratorio clásico, con una muy baja distensibilidad pulmonar, con un alto chant intrapulmonar y con mayor reclutabilidad. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta con la pandemia, especialmente en el grupo de adultos y a lo que nos ha tocado manejar pacientes pediátricos graves, que esto es un continuo, y de hecho posteriormente ya no solo describían este fenotipo L y fenotipo H, sino que pasaban por distintos estadios de la enfermedad, y por eso es que yo les comentaba que el manejo va a depender de dónde ustedes se estén encontrando, desde los estadios iniciales en donde los pacientes tenían mucha hipoxemia hasta este pulmón con una distensibilidad razonablemente conservada, pero que eran poco reclutables, pasando luego por un estadio intermedio en donde hay mucha más atelectasia y los pacientes se pueden beneficiar de moderados o PIP alto, hasta llegar a este estadio mucho más tardío en donde tenemos alto chant intrapulmonar y en donde necesitamos parámetros ventilatorios que son razonablemente altos. Ahora, pese a los meses de pandemia, aún existe un bajo número de pacientes pediátricos, por suerte para los pediatras y por suerte para los adultos, porque como es la experiencia de ustedes y ha sido la experiencia a nivel mundial, muchas de las camas de intensivo pediátrico han estado ocupadas por adultos y a muchos de los intensivistas pediátricos nos ha tocado manejar adultos. De hecho, los pacientes menores de 19 años a nivel de informes de la Organización Mundial de la Salud corresponden a alrededor de un 13% de los pacientes, pero la mayoría de ellos son asintomáticos. Alrededor de un 0,3% de todas las muertes a nivel mundial son en menores de 19 años, imagínense, 0,3%. Y todavía las publicaciones y las referencias nos dicen que los pacientes que llegan a una UCI son bastante pocos. Ahora, de los datos publicados de los pacientes que llegan a pediátricos, a UCI, se ha visto que el riesgo de falla respiratoria catastrófica en general se ha asociado con pacientes menores de un año, aunque eso se ha ido modificando a lo largo de la pandemia, y sí, la mayoría de ellos tienen comorbilidades. Para hacer alguna referencia a la literatura, en un estudio publicado en julio del 2020, una revisión de más de 2.000 casos, el 94% de ellos fueron pacientes asintomáticos, en donde no, o si no eran asintomáticos, presentaban enfermedad leve a moderada. Alrededor de un 5% de los pacientes solamente se presentaron con dificultad respiratoria e hipoxia, y solamente 13 pacientes de este grupo, es decir, un 0,6%, progresaron al distrés respiratorio grave pediátrico o la falla orgánica múltiple. En otro estudio de junio del 2020, de 2 redes de investigación en Italia, ellos presentaron 130 pacientes de 28 regiones. De estos 130 pacientes, 98% era asintomático, solamente 9 pacientes fueron manejados en UCI y 2 requirieron ventilación invasiva. Era un estudio publicado en agosto del 2020, que es un estudio que representó a pacientes en Nueva York. Hasta abril del 2020, 67 pacientes consultaron en los servicios de urgencia, 46 de ellos fueron hospitalizados y solamente 13 llegaron a la UCI. De estos 13, 6 solamente requirieron ventilación mecánica, falleciendo 1. En un estudio de mayo del 2020, en 46 UCI, 40 de Estados Unidos y 6 de Canadá, habían encontrado en estos 48 pacientes menores de 21 años, de los cuales 18 solamente llegaron a ventilación mecánica invasiva, 1 recibió ECMO y 2 pacientes estuvieron manejados en prono. Solamente 2 de ellos fallecieron. Estas son las circunstancias de estar hablando en directo, porque justo tengo la mala suerte que sonó el teléfono, así que vamos a esperar que alguien en mi casa se digne a contestar. No siempre es así, así que les pido disculpas. En otro estudio de octubre del 2020, hecho en 19 UCIs de Brasil, así que estamos viendo algo de nuestra realidad a nivel de Latinoamérica, con pacientes entre 1 y 19 años, encontraron 69 pacientes que ingresaron a UCI, de los cuales 10 tenían este síndrome multisistémico inflamatorio. 14 de ellos solamente utilizó ventilación mecánica y 2 de estos pacientes fallecieron.
En 12 pacientes publicados en una revista peruana de cuidados intensivos pediátricos, un estudio de Jesús Domínguez, amigo nuestro, de estos 12 pacientes ingresados a UCI, variaron en edades de 1 mes a 15 años. 10 de ellos, es decir, la mayoría, como yo les contaba, presentaban comorbilidad. 9 requirieron ventilación mecánica invasiva y 3 pacientes fallecieron. En un reporte preliminar de González y colaboradores de un estudio multicéntrico canadiense, reportaron 17 pacientes menores de 19 años. Estos son pacientes graves ingresados a UCI, de los cuales 12 presentaban comorbilidades, 14 requirieron soporte ventilatorio, 8 de ellos cursaron con distrés respiratorio agudo grave, 8 solamente ventilación mecánica invasiva y 1 de ellos falleció. En un estudio y publicación reciente española, que también es importante, y esto para recalcar que nosotros hemos tenido pocos pacientes pediátricos, por lo tanto, nuestra experiencia ha ido haciéndose a partir de lo que han vivido adultos y de la poca experiencia que se ha ido juntando con los pacientes pediátricos. Este es un reporte multicéntrico de 47 UCI en España. Solamente para darles una referencia, al momento de esta publicación, el número de pacientes menores de 18 años era alrededor de 4.000 casos, 4.000 casos, y solamente están reportados 47 pacientes ingresados a la UCI. Así que la cantidad de pacientes que ingresan a la UCI es muy poca. 74 pacientes menores de 18 años, de los cuales había un 45 que tenían síndrome inflamatorio multisistémico y 29 que no ingresaron por falla respiratoria. De estos pacientes que ingresaron con falla respiratoria, la mayor parte tenía comorbilidades, la mayor parte tenía una falla respiratoria que fue moderada y posteriormente grave, y es donde se beneficiaron mayormente del uso de ventilación mecánica. De estos pacientes que no eran MISC, es decir, de los que presentaron falla respiratoria, hubo 3 fallecidos. Y en nuestra experiencia, que todavía no están los datos completos, en 2020 tuvimos 408 pacientes que fueron egresados de nuestra UCI pediátrica con diagnóstico de COVID-19, 104 de ellos requirieron apoyo respiratorio, 63 de los cuales requirieron ventilación mecánica invasiva, 1 bafo y 9 cánula de alto flujo. De los pacientes nuevos que hemos tenido, han habido alrededor de 4 que han requerido, además de esto, ECMO. De esta manera, la pregunta que nos hacemos cuando tenemos este tipo de pacientes, con estas evoluciones desastrosas, de diversas edades y muchos de ellos con comorbilidades, ¿qué manejo nosotros podemos hacer? ¿Y qué ha pasado con los adultos? Interesantemente, esta es una publicación muy reciente y muy interesante porque nos abre un poco los ojos de lo que ha ocurrido en ellos. En esta publicación buscaron todos los estudios que había de adultos y hicieron una descripción narrativa sobre cómo había sido el manejo ventilatorio, comparando pacientes COVID y no COVID con distrés respiratorio. Y se dieron cuenta que en general el manejo era muy similar, independiente de los orígenes de la falla respiratoria grave catastrófica. Sin embargo, en los pacientes que tuvieron COVID, en general fueron un poquito más estrictos con el manejo de la falla respiratoria y utilizaron volúmenes corrientes más bajos. El PIB en general fue mayor, usaron prono en forma más frecuente y tuvieron FIO2 un poco mayor. Pero no está claro si estas diferencias son por razones fisiopatológicas en relación al COVID-19 o es porque estábamos todos muy preocupados y tratamos de ceñirnos lo mejor posible a lo que eran las recomendaciones que se empezaron a dar a inicios de la pandemia. Del punto de vista de las recomendaciones que yo voy a mostrar ahora, estas recomendaciones y sugerencia de manejo están basadas, por lo que acabo de mostrar, en la experiencia y en las recomendaciones del manejo de la falla respiratoria grave catastrófica de las distintas sociedades, ya sea el PALIC del año 2015, la Sociedad Europea del año 2017,
la recomendación de la Sociedad Europea en relación a COVID del año 2020 y la recomendación de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos 2020-2021. En cuanto a modalidad ventilatoria, no existe una modalidad ventilatoria específica. Es decir, si van a ocupar volumen control, si van a ocupar presión control, no existe una sugerencia propiamente tal. Lo que sí es que traten de ocupar la modalidad ventilatoria con la cual ustedes se sienten más familiarizados y tienen más experiencia en ella. Ahora, la modalidad elegida no solo tiene que estar de acuerdo a las prácticas locales de cada unidad, sino que debe ir unida y es absolutamente no solo recomendable, sino que en la actualidad exigible que se mida al menos mecánica pulmonar básica al inicio de la conexión del paciente y durante el manejo del mismo. Esta mecánica pulmonar básica que se puede hacer en la actualidad en prácticamente todos los ventiladores. De hecho, les voy a contar una infidencia. Cuando estábamos con el doctor Guzmán, que sé que está por ahí, que no voy a hacer más referencia porque con el doctor Guzmán nos unen muchas cosas desde que hicimos la beca juntos y hasta que nos falta la misma cantidad de pelo, por lo que vi en una de las fotografías que tenía por ahí Gustavo, pero esto nosotros lo hacíamos 20 años atrás. Por lo tanto, si lo hacíamos 20 años atrás, definitivamente lo podemos hacer ahora, especialmente con los ventiladores mecánicos más modernos que tenemos, que debieran medir al menos presión plató o presión meseta, compliance o distensibilidad estática, que se calcula a partir de la medición del volumen corriente, la presión plató y el PIB, y las presiones de conducción o driving pressure. Recuerden que existe asociación lineal entre la presión inspiratoria máxima y la mortalidad. Sin embargo, es importante destacar que esta asociación de mortalidad, más que con la presión inspiratoria máxima, es con la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es lo que hace daño, es lo que nos afecta al pulmón. Esta presión transpulmonar es la diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión pleural. Sin embargo, no existe costumbre y además no existe facilidad de medir la presión pleural. Por lo tanto, a falta de medición de presión pleural y a falta de medición de presión transpulmonar, lo que nosotros debiéramos utilizar presión plató. Y lo otro interesante es este concepto nuevo de la presión de conducción o driving pressure, que es la diferencia entre la presión plató y el PIB. ¿Por qué? Porque se relaciona muy bien con lo que es el estrés y el strain y por lo tanto daño pulmonar. Y datos recientes, al menos en adultos, pero están apareciendo datos pediátricos, han mostrado que también existe estrecha relación con la mortalidad de los pacientes. De esta manera, cuando vamos a elegir el volumen corriente en nuestros pacientes pediátricos, este debiera estar en función de la compliance o distensibilidad pulmonar. Por lo tanto, es importante que ustedes midan distensibilidad pulmonar. La idea es que ustedes usen volúmenes corrientes en o un poco bajo el rango fisiológico para el peso, pero para el peso predicho del paciente, no para el peso real. Y lo ideal es que ocupáramos volúmenes corrientes entre 5 a 8 ml por kilo, más cerca de 5 si la distensibilidad es muy baja, más cerca de 8 si tienen distensibilidad más conservada. Definitivamente evitar volúmenes corrientes sobre 10 ml por kilo. Y en pacientes pediátricos no es tan aplicable la recomendación de adultos de bajarnos a volúmenes corrientes ultra pequeños como 3 a 6 ml por kilo. Por otro lado, como les decía, en ausencia de medición de presión transpulmonar se sugiere que mantengamos presiones plató menores de 30, ojalá menores de 28. Estas recomendaciones podrían ustedes un poco subirlas en algunos pacientes que tengan una compliance de pared muy comprometida, por ejemplo, pacientes que tienen gran edema o pacientes que tienen una gran obesidad. Ahí ustedes podrían aumentar un poquito esos niveles de presión plató. Y por otro lado, se sugiere que mantengamos presiones de distensión o driving pressure menores o iguales a 15. ¿Cuánto PIP utilizar? Primero, en pediatría no existe un método estándar para definir el PIP óptimo. Existen tablas de PIP FIO2, hay tablas de PIP FIO2 adaptadas propias a cada una unidad. En general, lo que se recomienda es partir con un nivel de PIP y luego de eso ir realizando aumentos de 2 en 3 centímetros de agua para lograr optimizar
la relación entre la cantidad de FiO2 que estoy utilizando, la cantidad de PIB y la oxigenación del paciente. Ahora, ¿qué es interesante? Que cuando se ocupan tablas de PIB-FiO2 del ARDS Network, en un estudio de Keman y colaboradores del año 2018, era muy interesante porque él veía que en pacientes que estaban utilizando FiO2 menores de 50, FiO2 menores de 50, los pediatras utilizábamos más PIB del que era necesario. Sin embargo, en pacientes más graves que requerían FiO2 sobre 50, los pediatras en general le tenemos un poco de susto y respeto al PIB y ocupábamos menos PIB del recomendado en relación a la FiO2 que estábamos entregando. Y esto estaba relacionado con mortalidad de los pacientes, por lo tanto no es gratuito. ¿Cuánto PIB debemos usar? En general debiera usarse suficiente PIB como para prevenir el colapso pulmonar y mantener una adecuada entrega de oxígeno. Por lo tanto, tenemos que balancear oxigenación y hemodinamia y además tenemos que ajustar este PIB de acuerdo a la mecánica pulmonar. Por eso les contaba que en estadios iniciales, en estos pacientes que no tienen una compliance tan comprometida, probablemente no vamos a necesitar PIB tan altos, al contrario de pacientes que en estadios más tardíos tienen compliance muy comprometidas. En general, lo que nosotros sugerimos es iniciar con PIB entre 8 y 10 e ir titulando de acuerdo a la oxigenación, hemodinamia, mecánica pulmonar. Y no se olviden que siempre deben estar midiendo no solo mecánica, sino que deben estar monitorizando marcadores de entrega de oxígeno, porque nos van a permitir ir adecuando lo que estamos haciendo con los parámetros ventilatorios. En cuanto a oxigenación y a CO2, no se olviden que estos pacientes graves no necesitan estar saturando 100%, no necesitan tener CO2 en 40. Recuerden que en estos pacientes nosotros tenemos que aplicar los conceptos de hipoxia permisiva e hipercapnia permisiva, siempre y cuando esta hipoxia hipercapnia permisiva no sea deleteria para el paciente. Así que, en general, lo que se sugiere es utilizar la FiO2 más baja necesaria para asegurar saturaciones que aseguren una adecuada entrega de oxígeno. Habitualmente tratamos de, ojalá, tener FiO2 que no superen el 60% y evitar saturaciones innecesariamente altas. Recuerden que las recomendaciones PALIC del 2015, las de la Sociedad Europea del 2017 y nuestras recomendaciones dicen que si el paciente tiene una adecuada entrega de oxígeno, toleremos en aquellos pacientes más graves saturaciones de 88 o mayores. De hecho, muchas veces en nuestros pacientes hemos tolerado saturaciones incluso más bajas, 85, siempre y cuando el paciente tenga signos de adecuada entrega de oxígeno. Lácticos bajos, que esté orinando, que tenga buena hemodinamia. Y en cuanto a CO2, mantengamos hipercapnia permisiva, dejemos subir la CO2. ¿Hasta cuánto? Bueno, para mantener pH sobre 7.15, 7.25. Sin embargo, tengamos mucha atención en aquellos pacientes que tengan hipertensión pulmonar o que tengan hipertensión endocraniana porque la CO2 puede ser muy deleteria. Para terminar en los próximos minutos, recuerden que no solo están las recomendaciones ventilatorias que estábamos señalando, sino que además de las recomendaciones ventilatorias, tenemos otras cosas que podemos ir agregando de acuerdo a la gravedad de nuestra falla respiratoria catastrófica, desde cosas tan sencillas como evitar la sobrecarga de fluidos, a seguir con otras maniobras como por ejemplo las maniobras de reclutamiento. Ojo, las maniobras de reclutamiento tienen como objetivo reclutar la mayor cantidad de tejido pulmonar. Estas podrían ser consideradas cada vez que ustedes piensen que producto de un procedimiento, de una desconexión, existió una pérdida de reclutamiento o se juzgue necesario un aumento de PIB. El objetivo es reclutar la mayor cantidad de pulmón posible para luego volver en la ventilación a esta curva de deflación y permitir que exista más tejido que sea capaz de oxigenar. Sin embargo, las maniobras de reclutamiento pueden estar asociadas a eventos graves significativos, como ruptura alveolar y barotrauma, volutrauma, y también a compromiso hemodinámico significativo. De esta manera, uno podría considerar realizar maniobras de reclutamiento de los pacientes pediátricos. El problema
es que existen muchas maniobras descritas y no hay una maniobra que necesariamente sea la recomendada estándar. Al momento de poder sugerir algo, existe insuficiente literatura como para recomendar una maniobra de reclutamiento en forma estandarizada. ¿Podrían ustedes utilizarlas cuando consideren que el objetivo de esta es optimizar capacidad residual funcional al intentar mejorar un paciente con hipoxemia refractaria a todo lo que están haciendo? Sin embargo, ustedes deberían tener un protocolo conocido y que hayan practicado en la unidad y no estar inventando maniobras de reclutamiento que nunca han hecho antes. Se recomienda que estas maniobras sean prudentes y cuidadosas, y lo que se recomiendan son estas maniobras que, como veían acá, son pasos lentos secuenciales de incremento y de disminución de PIB, manteniendo un driving pressure constante. Por otro lado, no se recomiendan las maniobras de insuflación sostenidas que se hacen en adultos, 40 centímetros de agua, 40 segundos, 30 centímetros de agua, 30 segundos. Y no se olviden que el potencial de reclutamiento depende de muchos factores, del tipo de enfermedad, del tiempo de evolución, de la mecánica del sistema respiratorio, especialmente en pacientes con COVID-19, adultos y también pacientes pediátricos. Hemos visto que al inicio hay muy poca reclutabilidad comparado con estadios más tardíos, pero esto no necesariamente es igual en todos los pacientes. La posición prono también ha sido útil. Recuerden que cuando ustedes tienen un paciente en posición supina, hay atelectasias significativas en las zonas dependientes con chant importante. Cuando uno coloca al paciente prono, las masas dorsales se vuelven a reclutar, siendo esto mayor que las masas ventrales que se colapsan. Por lo tanto, al mejorar este reclutamiento, ustedes van a optimizar la oxigenación y van a optimizar la relación BQ. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes pediátricos? Las recomendaciones actuales sugieren utilizar la posición prono en los pacientes respiratorios cuando tienen distrés moderado a grave. Y de hecho, esto ha sido una de las cosas que más se utiliza en el manejo de los pacientes actuales. Recuerden que incluso en pacientes adultos y también en pacientes pediátricos mayores se ha estado utilizando este prono consciente, lo cual ha permitido mejorar de manera significativa la oxigenación y comprar tiempo en estos pacientes. Cuando tenemos pacientes graves, lo que se recomienda es un uso prolongado, 12 a 18 horas, y además se debiera evaluar según la tolerancia y respuesta clínica del paciente. Y hay algunos pacientes que uno después de 12, 18, 20 horas los da vuelta y rápidamente se deterioran y tenemos que volver al prono. No se olviden de los relajantes musculares. En general, el uso de relajantes musculares se ha visto que podría ayudar a prevenir la desincronización del paciente con el ventilador cuando tenemos pacientes que están peleando con un ventilador mecánico o cuando tenemos pacientes que están intentando respirar con un ventilador mecánico que no es suficiente para él, lo cual incluso hace que aumenta el daño pulmonar por este daño pulmonar autoinfligido, el PECILI, que ustedes deben haber leído o visto o escuchado en más de algún lugar. Evidencia en adultos antigua mostraba que el uso precoz de relajantes musculares producía y podía reducir la mortalidad. Sin embargo, hasta el momento no hay suficiente evidencia pediátrica. Esto de los adultos, en un estudio del año 2019, mostró que cuando trataron de reproducirlo, no se vio en este estudio de adultos del año 19 que el uso de relajantes musculares disminuyera significativamente la mortalidad, y de hecho este estudio fue parado por futilidad. Así que uno puede y debe considerar el uso de relajantes musculares cuando la sedación en estos pacientes es insuficiente para lograr una ventilación mecánica efectiva, evitando así las asincronías y evitando este daño pulmonar autoinfligido. Lo importante es que ojalá utilicen la menor dosis posible y que ojalá en estos pacientes que van a tener uno o varios días con relajante muscular utilicen vacaciones de tal manera de disminuir el riesgo de daño y compromiso neuromuscular posterior. La ventilación de alta frecuencia también ha sido utilizada como una de las herramientas. Recuerden que la ventilación de alta frecuencia, especialmente la oscilatoria, utiliza frecuencias respiratorias mayores de 60 por minuto con volúmenes cercanos al espacio muerto anatómico. Y en general, uno consideraba que fisiopatológicamente la ventilación de alta frecuencia era casi
el mundo ideal de ventilación protectora óptima. Sin embargo, estudios en adultos y estudios pediátricos no han mostrado, por lo menos los que hay hasta ahora, porque en estos momentos se está conduciendo un estudio en pacientes pediátricos en donde se está evaluando nuevamente la utilidad de la ventilación de alta frecuencia en la falla respiratoria grave catastrófica, en el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. Pero los estudios que existen hasta el momento, tanto estudios prospectivos como retrospectivos, muestran mejoría de la oxigenación, pero no han mostrado diferencias en la mortalidad de los pacientes. Específicamente en los pacientes con COVID, nosotros sugerimos el uso de ventilación de alta frecuencia como una alternativa en los pacientes que tengan hipoxemia refractaria. Sin embargo, debe usarse con mucha precaución porque no es posible afirmar o descartar que tengamos mayor riesgo de transmisión viral relacionada con los bioaerosoles. De hecho, nosotros recomendamos, y cuando lo hemos utilizado, lo hemos recomendado de esta manera, que al usar, en este caso, el SensorMedics, utilicemos un sistema de filtro viral bacteriano en la válvula de control de presión media de la vía aérea de la rama expiratoria. ¿Para qué? Para disminuir la aerosolización de virus. Finalmente, el óxido nítrico, recuerden que es un gas inhalatorio que de estar disponible, uno lo podría considerar en el manejo de la falla respiratoria refractaria para lograr ayudar y regular la relación ventilación-perfusión. Los trabajos muestran mejoría transitoria de la oxigenación, pero no efecto de la mortalidad. Y hay insuficiente evidencia para recomendar su uso de rutina. Sin embargo, en pacientes que estemos expuestos a una falla respiratoria grave catastrófica, especialmente en aquellos que creamos que la vasoconstricción hipóxica refleja podría estar jugando un rol, o que tengamos hipertensión pulmonar o disfunción grave ventricular derecha, podría uno hacer una prueba terapéutica. Y si los pacientes no han respondido a nada, no se olviden que existe el ECMO. El ECMO ha mostrado alrededor de un 51-52% de sobrevía, esto en el grupo total, y en los pacientes que tenía la ELSO hasta el 31 de agosto del año pasado, en estos momentos está en curso una publicación, las sobrevías eran un poco más altas que en adultos, alrededor de 69%. No se olviden que tenemos muchas alternativas. En el grupo de pacientes que nosotros nos ha tocado manejar con distrés respiratorio grave y catastrófico, hemos utilizado que han sido 5 pacientes entre 1 mes y 14 años, 4 de sexo masculino. Todos estos pacientes que evolucionaron grave tenían comorbilidad, 3 de ellos tenían obesidad mórbida, 2 requirieron ECMO, 6 y 14 días, 2 requirieron ventilación de alta frecuencia, todos nuestros pacientes usaron Prono, y de estos pacientes, 4 sobrevivieron solamente y 1 falleció. De los que fallecieron no estaban en ECMO, así que los 2 pacientes que fueron sometidos a ECMO sobrevivieron. Esta es nuestra recomendación de lo que hemos ido conversando, y solamente le quiero dejar finalmente este algoritmo que hemos mejorado junto a un médico argentino, la doctora Analía Fernández, muy buena amiga. Lo primero es evitar sobrecarga de volumen, utilizar volúmenes corrientes entre 5 a 8 ml por kilo, use suficiente PIB para prevenir el colapso y no le pida saturaciones mayores de 90-94, así que trate de utilizar la menor FiO2 posible. Si con esto logramos mantener saturaciones sobre 90, con presiones plató menores de 28, con índice de oxigenación menores de 15, con driving pressure menos de 15 y pHs mayores de 7,25, quédense tranquilos y mantengamos el manejo que están haciendo y sigan midiendo mecánica pulmonar. Pero si el paciente con estos parámetros no mejora, aumenta el PIB. Mida mecánica pulmonar, estemos seguros que el paciente todavía tiene capacidad de reclutamiento, que no tiene atrapamiento aéreo, y podemos aumentar el PIB a 10, 12, hasta 15. Veamos que no tenga autopip, como les decía, e incluso estos niveles de 15 pueden llegar un poco más altos, sobre todo si el paciente tiene distensibilidad muy baja o pacientes que son muy obesos. Tratemos de utilizar FiO2 que no superen los 85, consideren definitivamente el Prono en primer lugar y consideren maniobras de reclutamiento si en su unidad están protocolizadas. Recuerden que colocar un paciente en Prono se puede hacer, pero algunas veces podemos tener efectos adversos. Si con esto logran saturaciones sobre 88, con plató
menores de 28, índice de oxigenación menos de 20, driving pressure menos de 15, mantengan lo que están haciendo y midan mecánica pulmonar. Pero si con esto el paciente no mejora y ustedes no están en un centro que tenga la capacidad de tener óxido nítrico, alta frecuencia o ECMO, este paciente debiera trasladarse. Y si ustedes están en una unidad en donde sí tienen estas herramientas, utilicen alta frecuencia, utilicen óxido nítrico y no le den mucho tiempo si no ven mejoría, y si no ven mejoría, ustedes debieran considerar, si es que lo tienen en su unidad, el ECMO. Sin embargo, si no tienen ECMO, traten de utilizar todas las otras herramientas y traten de mantener al máximo posible saturaciones, CO2 y parámetros ventilatorios que nos permitan tener un pulmón que podamos recuperar posteriormente. Así que la falla respiratoria grave por SARS-CoV-2 no ha sido frecuente en pediatría. Las sugerencias actuales del manejo ventilatorio están dadas por las guías pediátricas antiguas, por lo que hemos ido aprendiendo de los adultos y por la experiencia que nos hemos formado de nuestros propios pacientes. La investigación está en constante progreso, así que tenemos que estar atentos a lo que nos vayan mostrando los trabajos y las revisiones actualmente en curso. Y siempre recuerden que en lo que decidan realizar, sopesen los riesgos versus los beneficios y cuando hagan un cambio, evalúen y reevalúen. Y si necesitan ayuda, por favor, recuerden que tenemos el teléfono, recuerden que tenemos el WhatsApp, recuerden que tenemos las videollamadas, siempre va a haber alguien que los pueda ayudar. Muchas gracias por la atención en esta conferencia y espero que se hayan entretenido y hayan quedado los conceptos que conversamos claros. Muchas gracias. Agradecer al doctor Castillo por una excelente presentación. Vamos a todos los que están participando de la sesión que puedan hacer las preguntas para que al final de las exposiciones de los doctores Castillo y del licenciado Adasme, además de los panelistas, puedan ellos responder cualquier inquietud o duda que tengan. Nuevamente, agradecer al doctor Castillo por muy buena presentación, por compartirnos la experiencia que han desarrollado en su institución y bueno, muchísimas gracias. Encantado, un privilegio. Muy bien, continuando con el programa, vamos a continuar con el licenciado Rodrigo Sebastián Adasme Geria. Él tiene estudios de progrado, es licenciado en kinesiología de la Universidad de Chile, estudios de posgrado en magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes, formación y certificación en evacuación aeromédica por la Air Medical Physician Association. Fue observador clínico en el Hospital de Niños de Boston, en los cuidados respiratorios de la Universidad de Harvard. Es terapeuta respiratorio certificado por la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios y con certificación del Consejo Internacional de Cuidados Respiratorios. Las áreas de interés del licenciado son en relación a la medicina basada en evidencia en cuidados cardiorrespiratorios avanzados, modelos mecánicos y digitales de simulación y certificación en equipos biomédicos, además de sistemas de gestión clínico-informáticos, benchmarking y medición epidemiológica en servicios clínicos de salud. Es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, presidente de la División de Kinesiología Intensiva, director científico de la misma hasta la fecha, es miembro y director científico de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, miembro de la División de Kinesiología de la Sociedad Chilena de Pediatría y miembro activo de la American Association of Respiratory Care. En la actualidad, es terapista respiratorio del Hospital Clínico de la Universidad Católica y kinesiólogo de Home Care TBUCI, terapista respiratorio de óxido nítrico en Chile, coordinador clínico del equipo de terapia respiratoria del Hospital Clínico Red de Salud de la Universidad Católica UC Christus y coordinador de célula de kinesiología, además de participar en asesorías en trabajos en profesionales de salud. Es docente de posgrado de la Universidad de Chile y de la Universidad Mayor de Chile, además de la Universidad Andrés Bello y Universidad de los Andes, entre otros.
El tema que nos va a dar el licenciado es en relación al destete del ventilador en paciente pediátrico crítico con COVID-19. Muchas Licenciado, gracias. buenas Muy noches. buenas noches, doctor Martínez, gracias, tremenda presentación, la verdad que no es para nada necesario, y la verdad que compartir con el doctor Castillo siempre es un gusto, aunque sea virtual, presencial, nos topamos más en estas cosas ahora que en la vida real. Bueno, el tema que me pidieron compartir tiene que ver con el destete del ventilador en paciente crítico, pediátrico con COVID-19, y lamentablemente le tengo malas noticias por acá, porque COVID-19 no es algo que nos haya invadido muy fuertemente en nuestra realidad, y cómo reducir el riesgo de fracaso de extubación, y vamos a empezar a discutir un par de temas que probablemente nos abran más dudas finalmente que respuestas, y al igual que Andrés, muy dispuesto, ¿cierto?, a la comunicación con cualquiera de ustedes, y siempre tuvimos una relación muy especial con Bolivia, la verdad. Vamos a revisar el concepto de winning del ventilador mecánico y a precisar un par de conceptos. Vamos a establecer predictores de fracaso de extubación en población pediátrica, y nos vamos a dar cuenta de algo re interesante por acá. Y vamos a describir algunas diferencias ajustadas a pacientes con patologías crónicas y neuromusculares y sin conflictos de interés comercial para esta presentación. La verdad que una de las Biblias en cuidado respiratorio, ¿ya?, es el Fundamental of Respiratory Care, el libro Higgins, y parte el capítulo de Winning extubación en toda la población, como que la liberación del paciente de su ventilador mecánico es muy cercano al arte pura. Por lo tanto, tiene mucho de esta aproximación de belleza, de cercanía y demás, pero la objetividad con la que podemos evaluarla cuesta bastante poder entenderla y mejorarla. Y a nivel pediátrico esto es peor todavía. Probablemente una de las grandes revisiones de este tema de Christopher Newt nos muestra que la ventilación mecánica tiene un curso de ventilación desde que se intuba el sujeto y parte con esta ventilación mecánica invasiva, y se establece la duración de esta ventilación mecánica en la parte ultra aguda probablemente, con un paciente que está muy sedado, incluso paralizado, y el winning habitualmente ocupa más del 50% o el 50% del tiempo de ventilación del paciente, donde se le deja respirar de manera espontánea, se prueba si es que él puede salir y esperamos 24 o 48 horas después para decir si es que hubo una falla del winning durante la ventilación o una falla de la extubación después de retirar este tubo. Ya lo veíamos en la guía PEMBEC, que bueno que Andrés pasó toda esta parte que lo hace excelente, ¿cierto?, sobre el soporte ventilatorio desde la cánula de alto flujo hasta ECMO, pero después, ¿qué viene de esta enfermedad? Principalmente, ¿cuándo iniciamos la ventilación espontánea? ¿Cuándo cambiamos los modos? ¿Qué modos existen? ¿Cuándo comenzamos este destete? ¿Y cuándo hacemos las pruebas para la extubación? Y finalmente, si vamos a ocupar algún tipo de soporte por extubación, donde la ventilación no invasiva tiene un rol muy importante, y alguien que aparece por ahí podrían ser las cánulas nasales de alto flujo, pero con muy poca evidencia. Por lo tanto, algunas definiciones importantes para conversar de este tema. La primera viene a ser winning, destete o desmame, como dicen los brasileños, que es el proceso gradual de discontinuación del soporte ventilatorio. Y eso es lo que vamos a conversar. Que culmina en la actuación, que es la retirada del tubo traqueal. Sacamos esta vía aérea artificial, pero consta de algunas partes como las pruebas de ventilación espontánea, que la literatura nos tiende a confundir un poco, pero corresponden a las pruebas para evaluar si este paciente es capaz de asumir una respiración espontánea, desde un asistido controlado por volumen o por presión en adelante. Terminamos esto con una prueba de preparación para la extubación, las ERT, que mencionan en la literatura, que es una prueba formal para evaluar la tolerancia a la extubación. Y finalmente, nuestro gran indicador acá son los días libres de ventilación, que es el número de días en un periodo, habitualmente 28 días, que el paciente no requiere soporte de ventilación. También hablamos de fracaso de extubación, ¿cierto?, como incluía la falla alta, que este paciente no debe ser reintubado, ni ocupar ventilación no invasiva de rescate. De este modo, este sujeto que está continuamente interactuando ahora con una máquina, ¿cierto?, que es un fuelle con bomba y un microprocesador, y este centro respiratorio que está mandando información para respirar, nos está satisfaciendo necesidades como mejorar el intercambio gaseoso, disminuir el trabajo respiratorio, aumentar el confort y disminuir el riesgo de la injuria pulmonar inducida por el ventilador. Lo vieron anteriormente. Pero para hacer esto, en cada una de estas respiraciones, este sujeto más el ventilador mecánico tienen que hacer fuerza. La fuerza en el sistema respiratorio se mide en presión. Presión por parte del equipo de ventilación mecánica,
presión por parte de los músculos respiratorios para vencer un trabajo resistivo, vencer esta cañería respiratoria que es la vía aérea, un trabajo elástico, que es distender estos pulmones, y una inertancia que corresponde a la inercia que tiene este sistema dada por la PIP total. Por lo mismo, estos cambios de presiones tratan de vencer el flujo y la resistencia que voy a hacer para tomar aire a cierta velocidad por esta vía aérea. El trabajo elástico, que es la elastancia o el inverso de la distensibilidad para ingresar este volumen corriente, y la PIP total, que podría ser el valor de retención de aire que pudiera tener. De este modo, tenemos una diferencia, una balanza acá, entre las cargas que tenemos que asumir de cargas resistivas y elásticas para respirar, y la capacidad de nuestros músculos para vencerlas, dada la debilidad de los músculos que tenemos por atrofia, inactividad y actualmente por daño por este famoso PCILI, el uso de drogas, polineuropatía, miopatía y cambios morfológicos. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier winning, tenemos que considerar los siguientes 4 puntos. ¿Está resuelto o estable el cuadro que condicionó la necesidad de ventilación mecánica? ¿Tenemos un intercambio gaseoso adecuado que puede variar según el tipo de patología y cronicidad del sujeto? ¿La hemodinamia está adecuada? Y si realmente este sujeto tiene una capacidad para respirar espontáneo. Si no cumplo estos elementos, no puedo iniciar una prueba de ventilación espontánea, por lo tanto no puedo iniciar el winning. Y esto es lo que llamamos las vacaciones de la sedación, ¿cierto? Las pruebas diarias de respiración espontánea. Si nos vamos al final de esto, la extubación, ¿cuándo debería ser? Ni precoz ni tardía. La extubación precoz, y discúlpenme que esta es información mezclada entre adulto y pediátrico, aumenta el riesgo de reintubación, aumenta la mortalidad de 5 a 12 veces, y esto es lo que reporta la literatura, y aumenta los días de ventilación mecánica por reintubación. Esto si yo saco el tubo antes y tengo que reintubar. Pero tardíamente, si me quiero sobreasegurar de que este sujeto lo voy a sacar bien del ventilador mecánico, hay más riesgo de lesión de vía aérea, más riesgo de neumonía asociada al ventilador mecánico y aumento de días de ventilación mecánica. Por lo tanto, si llegamos a un resumen de esto, los adultos tienen un tiempo óptimo de 7 a 10 días de ventilación mecánica en promedio, con una falla de actuación de un 2 a un 25%, bastante variable. Y en pediatría, lo que hemos podido reportar es que nosotros ventilamos a nuestros niños entre 3 a 5 días de ventilación mecánica en promedio, pero la falla está entre un 5 y un 23%. La verdad que esto tiene bastante variabilidad y lo vamos a ir mirando. Por lo tanto, siempre cuando me preguntan, oye, queremos hacer un estudio de extubación y de predictores y todo esto, lo primero que sí o sí tienen que saber es cuánto están fracasando y cuántos días de ventilación mecánica tienen. Este es un pequeño estudio de nuestra unidad, 47 pacientes, ¿ya? Donde evaluamos en población de cardiópata una gran proporción de nuestros pacientes que se relacionaba a la mortalidad de los parámetros de ventilación mecánica. La verdad que empezamos a recolectar información y llegamos a 3 indicadores interesantes. Falla de extubación, el volumen corriente por kilo de peso y la driving pressure, ¿cierto? Esta diferencia entre presión de plató y PIB. Y vean ustedes que el único significativo para mortalidad fue la falla de extubación. Un sujeto que se reintuba tiene 15,6 veces más chance, un odds ratio, de fallar, perdón, de morirse, o sea, significativamente. Y tocando un poco estos valores mecánicos que teóricamente ya los conocemos, y llevando este volumen corriente por kilo mayor a 8 ml por kilo, había una predicción perfecta para proteger a los cardiópatas si ventilábamos con un volumen corriente menor. La driving pressure tenía un odds ratio de 3,2, pero no significativo, y la falla de actuación se mantenía como tal. Y esta fue una miradita exploratoria de estos datos, y nos encontramos algo tan duro como decir que si usted tiene que reintubar a un paciente, lo está pagando con 15,6 veces más chance de que este fallezca. ¿Quiénes fallan la extubación o por qué la fallan? Vean ustedes que los que fallan se traducen en más días de ventilación mecánica. Sin duda, lo pagamos en días de ventilación mecánica. Y las causas de esto habitualmente son multifactoriales. Tenemos que estar muy atentos a todo. Obstrucción de vía aérea alta, predecible actualmente. Insuficiencia respiratoria, predecible. Disfunción cardíaca, predecible. Alteración neurológica, de repente no tanto, pero tenemos que poner especial atención a los elementos de sedación. Pobre fuerza muscular y exceso de sedación. La verdad que todos estos elementos tenemos que considerarlos dentro de nuestra evaluación integral del paciente pre-extubación. Vean ustedes, del mismo trabajo de Newt, nos encontramos que en 16 unidades en Estados Unidos y Canadá,
habían diferencia no tan importante entre los que tenían falla de extubación en las primeras 48 horas versus los demás de 48 horas. Pero vean ustedes cómo empiezan a aumentar, ¿cierto? Acá en este color más claro, que estos sujetos que fallaban la extubación se asociaban directamente a más días de ventilación mecánica. Si usted sigue mirando esto, nos damos cuenta que la tasa de falla de extubación, que está mal dicho porque realmente es un porcentaje y no involucra velocidad en el tiempo, varía entre un 1,7% y un 8%, con una falla de extubación promedio de 6,2%. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos antes de pensar en mejorar esto es saber cuántos días tenemos de ventilación, 5 días para estas 16 unidades, y cuánta tasa de extubación. Un 6%, la verdad que es bastante bajo, ¿ya? Por lo tanto, al menos nuestras unidades deberían parecerse a estos valores reportados. ¿Quiénes necesitan retiro progresivo de la ventilación mecánica? Y estos probablemente son los más importantes para hacer weaning y retiros progresivos. Es considerar que los pacientes pediátricos, 58% de los pacientes que inician una prueba de ventilación espontánea con presión de soporte mínima pasan y son extubados exitosamente. 77% de los que pasan se extuban sin complicaciones. 23 que no pasan la prueba requieren un weaning gradual. Esto nos lleva a pensar que a todos los chicos deberíamos estar probándolos continuamente para ver si pueden extubarse. Sin embargo, este trabajo es liquidante de los años 90, que 50% de las extubaciones pediátricas, perdón, de las extubaciones accidentales, no requieren reintubación. Y esto se ve bastante en neo también, sobre todo en los más chiquititos, que muchos chicos que se extuban solos, la verdad que pueden seguir sin el soporte. Por lo tanto, probablemente nos estamos quedando más tiempo del adecuado en el ventilador mecánico. Con respecto a la ventilación mecánica prolongada, vean ustedes que hay varios elementos que se asocian a esto, como el estrés oxidativo, cambios ultraestructurales musculares, atrofia, disfunción contráctil de los músculos y alteración genética, expresión genética alterada, que se traducen, ¿cierto?, en cambios morfofuncionales de la musculatura respiratoria para hacerse cargo de este trabajo respiratorio. Y esto nos hace pensar algo que en Chile existe muy poco y en Estados Unidos y en centros especializados existe un poquito más, que son los centros de derivación para weaning prolongado. Y ven ustedes que ellos tienen mejores resultados que nosotros, ¿cierto?, en retiros progresivos de la ventilación mecánica, sobre todo en población adulta, ¿ya? En niños, recuerden que los pacientes crónicos con traqueostomía los fabricamos de algún modo nosotros en nuestras unidades y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, pero una traqueostomía sí o sí nos lleva a dependencia ventilatoria en pediatría. En Brasil, y probablemente una de las últimas guías que aparece en el año 2020, hacen una encuesta re interesante, ¿cierto?, en las UCI registradas de Brasil. Se quedan con 146 de un total de 693 por diversas razones, ¿cierto? Habitualmente no respuesta, que es lo que nos pasa en estos estudios grandes. Y nos encontramos que muchas unidades ocupan un protocolo, el 57%, pero un no despreciable 40% no ocupa protocolo, ¿ya? Algunos ocupan algún tipo de retiro progresivo de la ventilación, algunos tienen alguna estrategia de sedación, ¿ya? Y dentro de los que no tienen protocolo, también ocupan cosas bien parecidas. Por lo tanto, en pediatría esto del protocolo, no protocolo, si bien es cierto, es interesante que nos pongamos de acuerdo, parece que no demuestra mucho. Pero en la evidencia de NIOS, en adultos, nos muestran que los protocolos son tremendamente potentes en esto. Presión de soporte y PIP 79,6%, CPAP 13% para hacer las pruebas de ventilación, una pieza en T el 7%, por lo tanto nos vamos a lo más convencional que antiguamente nos costaba bastante, no nos arrancamos de la SIMB, hoy día sí estamos ocupando mucho más la presión de soporte y la PIP, y esto viene desde los estudios de Farías por ahí por el año 2004, y ¿qué es lo que se monitoriza? Principalmente esfuerzo respiratorio, signos vitales, saturación, y de ahí hacia abajo nos vamos perdiendo en algunos elementos como los niveles de conciencia, volumen corriente, PAFI, SAFI o CO2 exhalado, que muchas veces depende del centro. Vean ustedes las transiciones que empiezan a hacer, dependen un poquito del paciente que estemos ventilando, pero nuestro clásico paciente pediátrico está en SIMB con presión de soporte. Aquí hay unos puristas que son anti-SIMB, otros que les gusta más, otros que les gusta menos, pero vean que en nuestra realidad latina el SIMB sigue siendo probablemente un gran elemento. En los más chiquititos, neonatos,
¿sí? Y pediátrico de neo, vean ustedes que también el SIMD sigue siendo el gran elemento y que los pacientes neonatales reales, ¿ya? La verdad que nunca le han sacado esta frecuencia de respaldo en lo que reportan en Brasil. Con respecto a coronavirus, les dejo esta guía que es bien preciosa para padres, familiares y amigos. ¿Ya? Les dejo la clase y todos los links que ustedes necesitan. Pero si nos vamos a nuestra realidad nacional, la verdad que vivimos una primera ola muy importante con la cantidad de casos. Vivimos una zona plató, en el verano tuvimos este ascenso y después esta segunda, tercera ola que fue llamado con forma de corazón y actualmente vamos a la baja. Vamos a ver cuán real es. Este es el número de contagios que se traduce en un desfase con la capacidad de camas UCI que tenemos, y ven ustedes cuánta cantidad de camas tuvimos ocupadas, partiendo con cerca de 1000 camas UCI de adulto a nivel nacional, que crecieron hasta cerca de 4500 camas UCI. Probablemente en 2-3 semanas más deberíamos ver esta baja en la ocupación de UCI que ya la estamos viviendo, y vean ustedes cómo pasamos de las camas disponibles de UCI, que estas eran nuestras camas base, a una sobreexpresión de camas UCI que ocuparon nuestras camas de UCI pediátricas, no en nuestro hospital, pero sí se donaron en gran parte del universo de nuestro país, tanto en la región metropolitana, Santiago y Chile y regiones, camas que no tenían estas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, hubo una serie de elementos relacionados a la inexpertise de los diferentes grupos de trabajo. Con respecto a nuestra población pediátrica, vean ustedes que tanto hombres y mujeres menores de 14 años, de 19 años por acá, se contagiaron bastante poco de COVID versus nuestros grupos de jóvenes y adultos, ¿ya? Acá probablemente es donde tuvimos nuestros grandes problemas de contagio por COVID por la movilidad. Y dentro de ellos, los tramos de edad, los últimos 7 días de contagio, ¿cierto?, que estuvieran en UCI, ven ustedes que el grupo menor era de los menores de 39 años, donde la población pediátrica aquí no es muy considerada, y si vemos por acá cuántos fallecen, la verdad que una mínima parte de nuestra población menor es la que fallece. ¿De qué fallecen y cuáles son los agentes etiológicos? La verdad que en nuestros registros de vigilancia nos damos cuenta que en el año 2020 y 2021 hubo muy poca circulación viral diferente a coronavirus. Esto es del Instituto de Salud Pública de Chile. Y en un centro independiente de vigilancia, vean que este año, si bien es cierto, coronavirus ha sido lo más prevalente en la vigilancia, recién empiezan a aparecer nuevamente nuestros virus más tradicionales, como rinovirus, que por acá anduvieron desapareciendo, y en unos muy males dichos del ministro de Salud anterior, dijo más o menos que coronavirus había comido al resto de los virus, pero ven ustedes que están estos virus, pero muy pobremente expresados, ¿ya?, con respecto al contagio por corona en pacientes pediátricos. ¿Qué nos hemos encontrado a nivel epidemiológico? La verdad que algo muy interesante, que los chicos que hacen COVID-19 son muy pocos los que fallecen y muy pocos los que se complican, son valores bien bajos. Sin embargo, los que hacen este famoso síndrome inflamatorio multisistémico, que si bien es cierto su prevalencia es baja, tienen una mortalidad un poquito más alta. La verdad que la chance de mortalidad es de un 24 veces, ¿cierto?, comparado con la infección de COVID solita, ¿ya? Y si bien es cierto, tengan ojo que no son grandes desafíos ventilatorios en ello, son los pacientes que les van a hacer doler la cabeza, y claramente si tenemos un COVID respiratorio también, con todo lo que ya vieron con Andrés. Bueno, ¿quiénes fallan y por qué? La verdad que si nos vamos hacia el pasado de Winning Extubación, que no ha cambiado mucho, fallan los chicos a los que tenemos que cambiarle el tubo, y fallan los más pequeñitos. Por lo tanto, atención en esto. Y además fallan los que tienen condiciones crónicas, ya sean respiratorias o neurológicas. Por lo tanto, aquí ya tenemos las primeras definiciones de en quién tenemos que tener cuidado. Si vemos este trabajo en una gran población de pacientes pediátricos, 548, quienes fallaban, nuevamente los más pequeñitos, ¿ya? Y los que tenían más horas de ventilación mecánica. Por lo tanto, dos elementos que sí o sí tenemos que considerar en esto son que van a fallar los que se nos están quedando pegados más días de ventilación y los que son más pequeños. Otro elemento que se considera habitualmente son los que hacen falla alta. Y vean que los que hacen exterior por extubación, y esto es el reanálisis de un trabajo, tuvieron una chance de 10,3 veces fallar
el que hizo exterior por extubación versus el que no lo hizo. Sin embargo, este valor no tiene significación estadística porque probablemente nos faltan muchos más datos para analizar, pero cuando lo analizamos bajo un análisis del área bajo la curva ROC, aumenta la predicción diagnóstica de una falla de extubación en un 70%. Esta línea de acá es el azar, el 50%, y que haga un exterior por extubación no aumentaría el grado pronóstico de fallar de un 50 a un 70%. Así que bastante ojo en la prevención de la falla alta. Después les puedo contar qué hacemos para eso. ¿Qué modo utilizamos para probar cuáles son las pruebas de ventilación espontánea y cuáles son los predictores? La verdad que hace bastante años atrás, en el año 95, ya en un trabajo de Andrés Esteban y colaboradores, lo que nos dimos cuenta es que el SIMB no servía para probar a los pacientes en población adulta y que ciertamente a los que le iba mejor eran a los que hacían tubo T o presión de soporte. Ante esta situación, buscando en pediatría, existe un solo trabajo colombiano que nos muestra que los chicos que se prueban con presión de soporte fallan significativamente menos que los que están con SIMB. La verdad que no tenemos mayor evidencia para desestimar la SIMB por acá, pero probablemente tendemos todos actualmente a la presión de soporte. Anteriormente, ya Julio Faría y equipo ya nos mostró que el tubo T y la presión de soporte tenían igual rendimiento. Por lo tanto, nos dejó en una situación que a nosotros en pediatría nos costaba mucho probar con los tubos T, pero vean ustedes que después de este trabajito, la verdad que nos encontramos con una posibilidad real de probarlo ya sea con tubo T o con presión de soporte. Actualmente, lo que hacemos casi todo es presión de soporte. Y también lo que hacemos con respecto a este tema tiene que ver con presión de soporte para evitar desconectar al paciente del tubo, sobre todo si estamos pensando en patologías de propagación aérea alta, como podría ser COVID-19. Con respecto a los diversos predictores, lo que nos encontramos es que en el trabajo Mansur, ya del año 2000, principalmente todas estas pruebas tienen una gran especificidad, ¿sí? Es para confirmar el diagnóstico de falla de extubación. Sin embargo, la sensibilidad está disminuida y depende fuertemente si usted está viendo éxito de la extubación o fracaso, cómo va a ser tomado este valor de sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, ganamos mucho por un lado, pero la exactitud de estas pruebas para determinar lo que sucede es bastante mala, ¿ya? Si nos vamos a otro elemento, por ejemplo, la relación espacio y frecuencia respiratoria, volúmenes corrientes, etc., vean ustedes que todas las áreas bajo la curva ROC son no significativas. Todas cruzan el valor de 0,5 y probablemente esta frecuencia partida por el volumen corriente, conocido como el índice de respiración rápida y superficial, a las 2 horas nos muestra algo de precisión diagnóstica que nos pudiera ayudar. 0,61, vean, cruzando un poquito este intervalo de acá. Protocolo versus no protocolo. Ariane Randolph nos destrozó con este trabajo y la verdad es que por más protocolos que inventamos y más pruebas que hacemos, todavía no encontramos diferencia y ellos probaron presión de soporte, volumen de soporte y no protocolo, no encontrando diferencias con significación estadística. Lo que más se le ataca a este trabajo, ¿ya? Y esto viene del grupo de Boston, es que pareciera ser que una prueba con presión de soporte alta, ¿ya? Podría sobreestimar la capacidad del paciente para respirar. ¿Y es por qué? Porque en este trabajo de Randolph, y lo vamos a ver más adelante, pusieron una presión de soporte de acuerdo al valor del tubo. El trabajo de Kimani, ¿cierto?, y colaboradores nos muestra y nos habla de que la presión de soporte ya no importa sobre la resistencia del tubo. Es más, el flujo con el que respira este paciente hace de cierto modo un filtro para la resistencia con la que respira. De este modo, la prueba ideal ya podría ser CPAP o algún tipo de presión de, no presión de soporte, sino que respiración en CPAP o tubo T, porque la presión de soporte nos haría disminuir ficticiamente este producto de presión-tiempo que hacen los chicos para respirar y sobreestimar la capacidad que ellos pudieran salir. Con respecto a este mismo trabajo, nos dice que si usted prueba a este paciente por 2 horas en CPAP bajo 5 centímetros de agua o pieza T, la verdad es que usted tiene criterios clínicos de laboratorio para diagnosticar que este pudiera fallar esta prueba, ¿cierto?, de
preparación para la extubación. Si el paciente está diaforético, aleteo nasal, más esfuerzo respiratorio, taquicardia, más de 40, arritmias cardíacas, hipotensión, apnea. Y de laboratorio, si aumenta la CO2 exhalada en más de 10 milímetros de mercurio, disminuye el pH bajo 7,32, hay una disminución en el pH arterial, ¿cierto?, más allá de 0,07, una PO2 menor a 60, a una FiO2 de 40, y si la saturación cae más de 5%. Son valores bastante sencillos, es una propuesta al lado de la cama del enfermo. Pero, ¿qué nos pasa con estos pacientes que son más complejos? Habitualmente la falla tiene que ver con sus músculos. Y por lo tanto deberíamos ser capaces de entrenar y de asistir de mejor modo a estos sujetos que pudieran fallar. Vean ustedes que el tubo T puede ser una maniobra de entrenamiento, pero por periodos cortos. En algunos lados han propuesto el uso del trigger del ventilador, ya sea por flujo o presión, como un sistema de pesas para estos músculos respiratorios, los valores de presión de soporte y las cargas de trabajo que se pueden establecer, válvulas umbrales, ya se las muestro, y nada que vendría a ser la última maravilla tecnológica. De los mismos trabajos de Kimani, si usted se da cuenta, el uso de presión de soporte disminuye el trabajo respiratorio y la CPAP también. Sin embargo, estos son diferentes significativamente. Respirar una vez que fuiste extubado, la verdad que el trabajo respiratorio que tenemos que hacer es prácticamente el mismo que hacemos cuando tenemos el tubo traqueal puesto. ¿Por qué? Porque la vía aérea se amolda a este tubo y respiramos contra eso. Por lo tanto, esta maniobra de tubo en T o de CPAP podrían predecir de mejor manera quién va a hacerse cargo de manera adecuada de este trabajo respiratorio. Cuando hablamos de entrenar por los triggers que tenemos, la verdad que muchos proponen disminuir el trigger, hacerlo más negativo, o aumentar el trigger de flujo, cosa que cada vez que este paciente requiera respirar, tenga que vencer esta pesa respiratoria. Sin embargo, si es que no hay conciencia de entrenamiento, esto sería una tortura. Siempre y cuando el paciente nos pueda colaborar, que serían los más grandes, es decirle, te voy a bajar esto, vence esta resistencia para que el ventilador te dé aire. Y esto no puede mantenerse por periodos prolongados de tiempo, sino que corresponde a un entrenamiento dirigido y supervisado al lado de la cama del enfermo. Si vemos los productos presión-tiempo, tienen que ver con una relación directa entre el esfuerzo que hace el sujeto en el tiempo, ser reconocido por el ventilador mecánico, y una vez que fue reconocido este esfuerzo, cuánto tiempo se demora en reconocer el esfuerzo y presurizar. Vean ustedes que diferentes ventiladores tienen comportamientos diferentes de acuerdo al esfuerzo del sujeto, e incluso ventiladores que ustedes deben conocer de sus propias unidades, tienen diferentes productos presión-tiempo para soportar las necesidades ventilatorias de sus sujetos. Aquí hay ventiladores que son pésimos para la ventilación espontánea y ventiladores que, a pesar de lo antiguo, eran muy rápidos para presurizar a los pacientes. Eso no lo entendíamos porque a algunos pacientes les iba bien en el ventilador respirando espontáneo y en otros les iba mal. Incluso ventiladores dedicados a los más pequeños, neonatos, vean ustedes que tienen diferentes sistemas de productos presión-tiempo y de sincronía paciente-ventilador. Por lo tanto, extubar con un ventilador versus otro, a pesar de los modos, luces y monitorizaciones, vean ustedes que podría ser diferente y deberíamos pensar muchas veces en ventiladores exclusivos para algún tipo de sujeto. Los entrenamientos con válvula umbral son estas válvulas IMT adaptadas para el uso por traqueostomía o tubos traqueales, que corresponden a verdaderas pesas para los músculos respiratorios, y se ha ido estudiando, ¿cierto?, ya sea con carga al 30%, al 50%, y bajo escalas de borde de tolerancia, si muchos de los sujetos en winning prolongado son capaces de hacer esfuerzos desconectados del ventilador. Ya sacarlo a un CPAP o un tubo T de esfuerzo, esto es ponerle una pesa sobre su esfuerzo. Como ya les había contado, se propuso en una CHES del 2000 un valor de presión de soporte mínima que compensaría la resistencia del tubo traqueal. Esta resistencia fue calculada en tomografías computarizadas y se estimó la resistencia que pudiera hacer este tubo con respecto a la vía aérea. Y se propuso que para un tubo traqueal de 3 a 3,5, 10 centímetros de agua compensaban eso, tubo 4 a 4,5 con 8 centímetros de agua, y un tubo traqueal de 5 con 6 centímetros de agua. La verdad es que este estudio fue desestimado después de que los Variant Randolph, y después de este trabajo del Pediatric Critical Care de John Arnold, nos encontramos que los pacientes que ocupaban esta fórmula
se sobreestimaba la capacidad de poder salir del ventilador. Por lo tanto, estas presiones de soporte diferenciada probablemente no sean de mucha ayuda. Ojo con eso, que se han propuesto en varios lados. Con respecto a la presión de soporte, la verdad es que uno podría calcular cargas de trabajo basado en presión de soporte al pensar en un volumen corriente objetivo para ese bebé, ¿cierto? De 6 a 8 ml por kilo, dividido por la distensibilidad dinámica del paciente. Esta formulita muy simple, muy antigua también, nos muestra el valor de la presión de soporte que hace el 100% de la actividad muscular de este paciente. Y yo podría ir haciendo cargas de trabajo, por ejemplo, que este valor nos diera 20. Si yo trabajo al 50% a este paciente, podría poner una presión de soporte de 10, asumiendo este sujeto el 50% del resto de la carga, que la vamos a ver en más frecuencia respiratoria y en uso de músculos adicionales. NAVA, ya nosotros ya lo tenemos bastante disponible, lo ocupamos poco, nuestra mea culpa, una sonda nasogástrica que registra la actividad electromiográfica del diafragma, asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, es de maquette, ¿cierto?, de este tipo de ventiladores, que registra la actividad eléctrica, ¿cierto?, del del frénico sobre el diafragma, y mide microvolts acá. Vean ustedes que nosotros podemos ajustar la potencia que le puede dar este ventilador en centímetros de agua por los microvolts promedio que hizo el sujeto. Y vean que tenemos una presión de soporte variable según la necesidad de aire a nivel central con la que está disparando este paciente. La verdad que lo hemos probado en NAVA no invasivo, bastante interesante, los bebés más pequeños con problemas de sincronía, y en algunos pacientes más grandes nos permite una mejor sincronía. Vean ustedes cómo NAVA es capaz de descargar rápidamente los músculos respiratorios a medida que el ventilador da más presión. Otro elemento que aparece por ahí, no probado en pediatría y se los dejo, es que después de hacer una prueba de ventilación espontánea y darle un descanso de 1 hora a estos sujetos, encontraron diferencias significativas con una extubación exitosa, de un 14% a un 5%. Hacemos la prueba, lo devolvemos al ventilador, lo dejamos descansar y lo extubamos 1 hora después. La verdad que esto necesita mayor información, no se ha ratificado la información de este estudio, no lo hemos vuelto a ver, pero probablemente hace sentido en muchos de nuestros pacientes pediátricos que parece que terminaron un poco agotados después de las pruebas de ventilación espontánea y podríamos sacarlo un poquito más tarde. Con respecto a la función pulmonar al lado de la cama, la verdad que una gran prueba siempre ha sido la medición de presión inspiratoria negativa, pero que en momentos de COVID tenemos el gran problema de que desconectar a estos sujetos nos va a encontrar con el tema de propagación aérea alta, ¿ya? Tenemos estos manómetros, ¿cierto? Ya hacer intercambio entre un paciente y otro de estos equipos ya no es complejo, y hoy día ciertamente nos hemos pasado maniobras más simples como el mismo ventilador mecánico, como la medición de la NIF o esfuerzo inspiratorio negativo. En este caso, ya tenemos este video de acá, donde se hace una pausa expiratoria con el ventilador y se registra el valor más negativo que respiró el paciente, menos 29, y se le suma el valor de la PIB. 29 y 5 son 34 centímetros de agua. Y eso es la fuerza con que todos los músculos respiratorios hacen para respirar. Ojo que este valor subestima, de acuerdo a una publicación brasileña, ya lo que vemos en los manómetros analógicos. Sin embargo, podría ser un bastante interesante predictor de fuerza respiratoria para la respiración. Otro elemento muy ocupado es la ventilometría, ¿cierto? Que desconectábamos a los pacientes, medíamos frecuencia respiratoria, volumen minuto, y con eso estimábamos un volumen corriente. Nuevamente desconexión de estos pacientes con respiración al aire, intercambio de equipo, y hoy día lo que estamos haciendo realmente es medirla con el mismo ventilador. Los sensores de flujo del ventilador son estupendos para medir esto. Habitualmente se puede hacer con solo CPAP o con presión de soporte 0 y CPAP 0 para que tengamos una mejor información del ventilador. Sin embargo, esto donde el mejor predictor de falla de extubación sigue siendo este índice de Young y Tobin, ¿cierto? Frecuencia respiratoria partido por volumen corriente, que es tremendo, vean su tremenda área bajo la curva para predecir el fracaso de extubación. En pediatría nos sirve tal cual lo vemos acá. En pediatría hay que indexarlo por peso, y sería la frecuencia respiratoria, partido por el volumen corriente, partido por los kilos, y los valores críticos que han aparecido son valores bajo 8.
En este caso, estamos midiendo, después de la prueba de ventilación espontánea, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, partido por los kilos de peso, y actualmente los ventiladores lo están dando de manera automática. Podemos sacar estos valores directos del ventilador, pero aún no tenemos consenso cuál será el mejor modo y el mejor timing para eso. Otra medida súper interesante es la P01, muchos ventiladores la medida, presión de oclusión en los primeros 100 milisegundos, que nos habla del esfuerzo central que está haciendo este sujeto para respirar. Esfuerzo sobre 4 centímetros de agua, hay una sobredemanda del drive y este chico se va a cansar precozmente. Pero si está bajo 1, probablemente nos estamos dando cuenta que estamos con un exceso de sedación o falta de drive para respirar. El índice más clásico, ¿ya? Y de todos los tiempos, muy poco ocupado, el índice de tensión-tiempo, pero ahora no del ventilador, sino que de los músculos respiratorios. En ventilación mecánica, ¿cómo se puede hacer? La P01 partido por la NIF, ¿ya? Fuerza con la que hago cada respiración, partido por la fuerza máxima que tengo para respirar, por el tiempo inspiratorio, partido por el tiempo total. Y actualmente un ventilador moderno le da este valor y créanme que nos acerca bastante a una muy buena predicción del punto de fatiga. Si seguimos más allá, sensores de flujo especializados como el Fluxmer nos permiten calcular este producto presión-tiempo y descomponer en trabajo respiratorio elástico, trabajo resistivo y trabajo por inertancia lo que tiene que hacer este paciente para respirar. Muchos índices multivariados como el CORE, el CROP, que ocupan todos estos valores de la función respiratoria, pero finalmente nos quedamos con estos nuevos viejos predictores, la verdad, que son este índice de respiración rápida y superficial, esta relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, y finalmente, si ocupamos todos los trabajos pediátricos, vean ustedes que esta prueba de ventilación espontánea, con esta buena valoración clínica, nos siguen mostrando fallas de actuación bajas. ¿Qué hacer en los pacientes de más riesgo? Cosas interesantes como el air stacking con maniobras de aceleración de flujo expiratorio nos ayudan bastante de manera combinada a mejorar la capacidad vital y a remover las secreciones, que es una muy buena asistencia. Pacientes crónicos con problemas de tos, los asistentes de tos actualmente, hemos tenido el privilegio de probarlo en neuromusculares, que nos ayudan bastante a la salida de secreciones y con eso a la liberación de la vía aérea. Y el BiPAP en la extubación probablemente podría ser un gran amigo ante el fracaso de las pruebas de ventilación espontánea, como profilaxis de la reintubación y la falla respiratoria en las primeras 48 horas post-extubación, ¿ya? En pediatría, aquí está demostrado que su uso precoz ante la falla respiratoria y como profilaxis es bastante más recomendable que el uso de rescate, ¿ya? Disminuye la reintubación en pacientes de alto riesgo, se debería ocupar inmediatamente por extubación, y si la frecuencia respiratoria no baja a las 6 horas, si hay más requerimientos de oxígeno, la verdad que deberíamos reintubar a estos pacientes porque el BiPAP no es una alternativa. Pero en los pacientes neurológicos probablemente podríamos darle una chance un poco mayor con unos parámetros un poquitín diferentes en lo que tiene que ver con diferenciales de presión. Una diferencia entre IPAP y EPAP de por lo menos 10 centímetros de agua, sospechar y apoyar mucho la remoción de secreciones, y este es mi lado de fisioterapeuta, ¿cierto?, de kinesiólogo, y ante saturaciones bajo 95% en neuromusculares, sospechar de hipoventilación, nos falta más aire, secreciones más quines, o realmente está haciendo una neumonía, sobre todo si aumentan los requerimientos de oxígeno. ¿Qué tenemos en la literatura? La verdad que protocolo versus no protocolo en paciente crítico pediátrico, una revisión sistemática de Cochrane, lo que sigue mostrando es que nuestra evidencia es de muy baja calidad y no se pueden tomar decisiones con respecto a esto. De COVID específico, la verdad que nosotros somos parte de las recomendaciones para el manejo del destete de la ventilación mecánica invasiva en sujetos con coronavirus. Probablemente nos aplica a nuestros pacientes más grandes. Es una tremenda guía, ¿cierto?, donde pueden revisar cada uno de estos puntos, y tenemos un algoritmo, ¿cierto?, para la salida de los pacientes más grandes del ventilador mecánico, donde aparecen criterios bastante clínicos, y mucho esto de la prueba en tubo T, la verdad que con oxígeno y un HMF para evitar el filtrado de gases, o una prueba en presión de soporte con el ventilador que ya nos está cubriendo para este tipo de cosas. Vean ustedes que criterios principalmente clínicos, de presión arteriales y de gases, y evaluaciones complementarias de
PIM, NIF como lo vimos, la ecografía diafragmática que empieza a tomar un rol muy importante y la capnografía volumétrica. Con respecto a las últimas actualizaciones de extubación, vean que los datos siguen siendo insuficientes para irnos hacia algún lado mejor. La evaluación diaria podría disminuir la duración de ventilación mecánica con Winning protocolizado, protocolo de loop cerrado, Winning guiado por enfermera o terapeuta respiratorio específico para esto y el uso de predictores de falla. ¿Qué más sale por evidencia? La no invasiva como rescate en pacientes de alto riesgo podría ayudarnos a disminuir este fracaso de extubación. Y el Winning, ya lo sabemos, es más arte que ciencia, requiere supervisión al lado. No es que existan escasos trabajos, sino que existen escasos trabajos de calidad en Winning, ¿sí? Pero de lo que hay muy pocos son en pacientes crónicos y neuromusculares. La verdad que tenemos poco de esto, por lo que es necesario trabajar probablemente de manera específica en esto. Cuando hay muchas pruebas para predecir, significa que ninguna es muy buena. Por lo tanto, la valoración clínica sigue siendo clave, pero los reportes actuales nos comienzan a señalar algo que ya sabemos. Capacidad vital, tos, entrenamiento y secreciones podrían ser claves, pero en estas deshabituaciones más prolongadas. Muchas gracias a todos por su atención. Mi mail a libre disposición si es que quieren hacer alguna consulta y atento a todas sus dudas. Felicitar al licenciado Adasme por una excelente ponencia. Como él ha mencionado, podemos realizar las preguntas a través del icono de preguntas y respuestas para que los expositores puedan aclarar las dudas o hacerlo a través del chat para responderlas al final de la participación de los panelistas. Dando continuación, vamos a dar paso al primer panelista, que es el doctor Gustavo Guzmán Rivera. Él es médico formado en la Universidad Nacional del Noreste de Argentina y con posgrados en pediatría del Hospital del Niño, Manuel Asensio Villarreal de Cochabamba, y su especialidad en medicina intensiva del niño en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica y miembro de la ESLACIP. He sido el responsable de la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño, además de director en las gestiones pasadas, además de responsable de la subespecialidad de terapia intensiva pediátrica. Actualmente es médico de planta en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital del Niño y médico de planta del Hospital Belga Clínica Los Olivos, y responsable de la UTI en la Clínica ProSalud de la ciudad de Cochabamba. Entonces damos paso al doctor Guzmán para que pueda darnos opiniones en relación a la ventilación mecánica, la experiencia que tenemos en nuestro medio. Gracias, Alejandro. Buenas noches a los asistentes. Andrés, un gusto. Rodrigo, un gusto conocerte. Me hubiera encantado conocerte cuando yo estaba con Andrés en el hospital y en la clínica haciendo nuestra residencia, y la verdad que ha sido unos buenos momentos y unos buenos años que la pasamos junto con Andrés, hueveando. Pero ha sido realmente un gusto escucharte, y ojalá pudiéramos tener un Rodrigo acá para que tengamos más ciencia, y obviamente Andrés también, ¿no es cierto? Bueno, como todos ustedes y como todos en Latinoamérica, probablemente en el mundo, nosotros tenemos muy poca experiencia en cuanto al manejo de niños con COVID y obviamente con algún tipo de neumonía. En realidad, cuando empezó la primera ola, tuvimos muy pocos pacientes, 3 pacientes en realidad graves, y los 3 fallecieron, pero asociados a comorbilidades importantes, ¿no es cierto? Entonces, no nos dieron chance a tratarlos como tal. Y obviamente la angustia, el temor y el desconocimiento de la enfermedad
pues hacía que también nosotros como intensivistas y como médicos no tengamos esa capacidad tal vez de enfrentar a la enfermedad, y todos en vez de afrontarlos tratamos de rehuirlos, y ojalá no me toque en el turno un paciente COVID y ojalá no me contagie y ojalá no vengan así. Pero gracias a Dios, pues los niños pues se enferman muy poco, y como dice Andrés, pues la experiencia nuestra también es muy, muy poca. Y obviamente con esta tercera ola y probablemente con la nueva variante del COVID, sí hemos tenido pacientes, niños, eh, con enfermedad pulmonar grave, ¿no es cierto? Y de estos, lamentablemente, también la mortalidad ha sido importante. Obviamente los recursos tecnológicos, los recursos científicos y sobre todo de organización, pues han hecho de que no nos vaya tan bien también en este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Gracias a Dios, recién tuvimos una niña de 13 años y con una neumonía grave, con un distrés grave, y que ya está extubada y que nos fue bien. Pero los anteriores, lamentablemente, no. Obviamente, seguimos manejando como si fuera un distrés respiratorio grave, con todos los parámetros y todas los cuidados que se han eh, establecido y se establecen en las guías que se maneja en todo lado. No hacemos mucha manejo, digamos, en cuanto al tema de la mecánica respiratoria, de medir flujos, de medir presiones, todo lo demás, pero y es un tema porque también eh, de la cantidad de intensivistas que tenemos. Entonces, a veces cuando uno hace la guardia, tiene que estar en la unidad de terapia no COVID y en la unidad de terapia COVID, y a veces es difícil pues manejar los dos lugares para la atención de los pacientes. Pero seguimos aprendiendo, seguimos viendo, seguimos haciendo las cosas, y creo que cada día que pasa, pues nos va y vamos mejorando en la atención de estos pacientes. Como les digo, 9 pacientes en terapia intensiva, la gran mayoría con comorbilidades, pacientes con la mayoría oncológicos, con tumores, con leucemias, eh, obesos. La última niña de 13 años con una obesidad mórbida importante, pero gracias a Dios ha salido de este tema, ¿no? Y como todos los hallazgos de COVID, pues fueron porque en el protocolo para internar a los pacientes había que hacer pues las pruebas de PCR. Eso es en cuanto básicamente a lo que nosotros, sobre todo en Cochabamba, hemos tenido 245 pacientes COVID positivos, de los cuales solamente 9 han sido internados en la terapia intensiva, y muy pocos con neumonía grave, ¿no? Y que los hemos manejado como un distrés. Obviamente no nos ha ido tan bien, pero esperemos que con el transcurso del tiempo pues podamos mejorar esta situación. Bueno, ya todas las indicaciones, todo lo que ustedes han hablado, pues es más que suficiente. Solamente nosotros queríamos darles nuestra pequeña experiencia, y obviamente es un gusto por lo menos verlo a la distancia y en forma virtual a mi gran amigo Andrés y Rodrigo, pues también ha sido un gusto, y ojalá pronto los podamos tener aquí en Cochabamba. Agradecemos mucho la participación del doctor Gustavo Guzmán. Vamos a continuar con la doctora Terma Terán. Ella es médico cirujano formado en la Universidad Mayor de San Simón, especialista en pediatría del Centro de Pediatría Albina Patiño de la ciudad de Cochabamba y subespecialista en medicina del enfermo
pediátrico en estado crítico del Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM. Tiene diplomados en medicina crítica neonatal, en cuidados paliativos pediátricos. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica y actualmente es presidente de la Sociedad Departamental de la Terapia Intensiva Pediátrica de Cochabamba y miembro de la Asociación Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos. Actualmente, conjuntamente el doctor Gustavo Guzmán, son médicos de planta de la terapia intensiva del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel y de la Clínica Los Ángeles. Entonces, damos paso a la doctora Telma Terán, y bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, creo que felicitar a los doctores, ha sido realmente dos presentaciones excelentes, nos han hecho recordar muchas cosas, muchos conceptos que muchas veces ya pasamos por alto o no los hemos recordado, no los recordamos. La presentación del del licenciado Adasme realmente ha sido excelente, hablar sobre el destete o el weaning ventilatorio. Como dijo el doctor, como ya mencionó el doctor Guzmán, nuestra experiencia acá en la ciudad de Cochabamba y particularmente en nuestro hospital, que es el hospital de tercer nivel de acá de la ciudad, es igual, de igual forma como lo mencionó el doctor Castillo, es escasa, son muy pocos pacientes que hemos tenido con SDRA por COVID. Entonces, de igual forma, nuestra experiencia en el destete o en el weaning ventilatorio también ha sido muy poca, ¿no? Pero el ver y escucharla al licenciado Adasme realmente nos ha hecho, particularmente me ha hecho recordar muchos conceptos que a veces los hemos olvidado, ¿no? Dentro de una terapia, que es el tener protocolizado un destete o un weaning ventilatorio, ¿no? Y creo que tenemos que quedarnos con ese concepto o esos conceptos tan claros que él ha dejado de que la extubación de un paciente y más de este tipo de pacientes que cursan con SDRA, con este tipo de patologías, no tiene que ser ni precoz ni tardío, porque como él ha demostrado, como se ha demostrado y está demostrado con estudios, esto puede aumentar tanto la morbilidad, puede aumentar la mortalidad, los días de intubación, puede aumentar una extubación tardía, puede aumentar los riesgos de infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo eso tiene que quedarnos muy claro dentro de las terapias intensivas y de acá a futuro, como dijo el doctor Gustavo Guzmán, viendo que hay más pacientes pediátricos, estamos teniendo más pacientes en esta tercera ola con neumonías. Entonces tenemos que prepararnos para esto y empezar a protocolizar, ¿no? Protocolizar el weaning, recordar todos estos conceptos, recordar que dentro del destete a un paciente siempre hay que evaluarlo, evaluar si es que está preparado para el destete ventilatorio. Hay criterios para decir si está listo para el weaning, como por ejemplo una PAFI adecuada, algunos dicen más de 150, alguna literatura dice más de 200, que tenga estabilidad hemodinámica, que ya no tenga fiebre, que tenga un Glasgow aceptable mayor a 8, que tenga una disponibilidad de oxígeno aceptable, que tenga hemoglobina aceptable, etcétera. Existen criterios, ¿no?, que nos dicen que el paciente ya está preparado para un destete ventilatorio. Luego se evalúa al paciente diariamente pasándolo de la parte de la ventilación asistida a una ventilación con soporte. De igual forma, el licenciado Adasme ya nos dio tantas opciones de soporte, dependiendo con cuáles contamos nosotros y con qué tipo de patología está el paciente, ¿no? En este caso, los pacientes con COVID no los podemos desconectar, entonces la opción del tubo en T no es una opción para estos casos, pero hay otras. En estos pacientes también, bueno, en estos momentos, ya cuando los pasamos a la presión soporte, una presión soporte, se los evalúa de forma diaria, si van a poder soportar, si con la presión soporte generan buenos volúmenes, si no tienen dificultad respiratoria, si no tienen alteraciones hemodinámicas con el soporte, etcétera, ¿no? Que prácticamente nos está diciendo si el paciente va a soportar
la extubación, que sería el siguiente paso que vamos a tomar, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos que nos han brindado y nos han expuesto de forma tan, creo que no hay otra palabra, que es de forma excelente, tanto el doctor Castillo como el licenciado Adasme, tienen que servirnos para empezar a emplearnos dentro de nuestras terapias, ¿no? Y empezar a prepararnos, porque como ya mencionamos, están habiendo más casos de pacientes. Si bien nuestra experiencia son 3 o 4 pacientes con SDRA, estamos seguros de que van a ir aumentando y están aumentando en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, pues me quedo quisiera que nos quedemos con esa enseñanza de empezar a recordar todo esto y empezar a protocolizar todo esto dentro de la terapia, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Terán. Vamos a revisar algunas de las preguntas que han sido realizadas en el chat. Si bien algunas de estas ya han sido respondidas por parte de los expositores, pero... Doctor Martínez, ¿puedo hacer un comentario respecto a lo que estaba diciendo la doctora Terán y el doctor Gustavo Guzmán? Perfecto, doctor. No. Yo creo que una cosa, sabemos que hay que hacer, y la experiencia mundial de los pocos pacientes que se han ido juntando es la misma. Cuando uno junta 5 de un lado, 4 de otro, 7 de otro, acuérdense que cuando yo les mencionaba que juntaban 47 o 75, los españoles eran de todas las UCI, por lo tanto no es que en una sola UCI existan tantos pacientes. Pero quería destacar algo que mencionaba la doctora Terán y que algo mencionó también Gustavo, que independiente que nosotros tengamos o no tengamos personas con una formación acabada, importante en la unidad de cuidado intensivo, podemos hacer un entrenamiento mínimo que nos permita manejar de manera adecuada a estos pacientes. La medición de mecánica pulmonar es sencilla, es súper sencilla, y es sencilla de realizar, es sencilla de entrenar y es sencilla de medir. Ahora, ¿qué hace con el resultado? Es cierto, eso es importante, pero para eso llama al doctor Guzmán o a la doctora Terán, por ejemplo, o a alguno de los que tenga más experiencia. Pero realizar esas mediciones de mecánica pulmonar no es complejo. Antiguamente se decía que solamente la mecánica pulmonar la podíamos medir en un paciente pasándolo a volumen control. La verdad es que varias de las mediciones que nosotros podemos hacer, lo podemos hacer en modalidad presión, especialmente cuando hacemos la pausa inspiratoria, porque al no haber pausa no hay flujo, y si no hay flujo no vamos a tener resistencia, y si no tenemos resistencia podemos medir las presiones. Y hay algunos que podrán tener la disquisición o la discusión de cuán exactas son, cuán más o cuán menos exactas, pero estamos midiendo mecánica pulmonar. Medir autopip no es difícil. Y si uno mide el PIP del paciente, el autopip, si uno mide la presión plató y sabe el volumen corriente, podemos hacer los cálculos de ver cómo está nuestra distensibilidad o compliance, podemos hacer el cálculo de cómo está el driving pressure o presión de conducción, podemos saber cómo está esta presión plató y de esa manera poder ir adecuando el manejo del paciente. El grave problema que tenemos en todas las UCIs, eso pasa en toda Latinoamérica, esto lo hemos discutido muchísimo, en los trabajos que se han hecho alrededor del mundo, incluso cuando se vio el trabajo, el PALISI, que se hizo con distrés respiratorio alrededor del mundo, no todos medían mecánica pulmonar tampoco, eran muy pocos. Y es algo muy sencillo, y que nos puede ayudar efectiva y eficientemente a manejar a estos pacientes, ya sean COVID o no COVID. Y es lo que les mostraba yo en este estudio muy interesante de adultos, cuando compararon todo lo COVID y no COVID. Era muy similar, pero aparentemente se era un poquito más estricto con el COVID. Yo creo que es porque no sabemos cómo se está comportando o cómo se iba a comportar y qué es lo que va a venir. De hecho, en la segunda y en la tercera ola, la mayoría de los intensivistas se han sentido mucho más confiados y los resultados han sido mejores que al principio. Probablemente porque estamos con un poco más de entrenamiento. Así que yo creo que uno puede hacer un manejo de los pacientes menos ciego.
Eso. Sumándome a las palabras del Andrés, perdón que hable tan en chileno avanzado de repente, que se pierde, y me encanta el español boliviano, sobre todo cuando pronuncian la doble L, Castillo, algo así, que no me va a salir nunca, lo he entrenado y no me resulta. El tema de la ventilación protectora probablemente en el soporte del paciente grave viene a ser quizá la piedra angular actual en el manejo de cualquier paciente. Y eso involucra un par de elementos, pero que requieren bastante medición mecánica, que, como precisa Andrés, es bastante sencilla. La verdad que medir driving pressure hoy día es bastante sencillo, tener volúmenes corrientes que el ventilador realmente entregue como se habían pensado antes, depende de una buena, ¿cierto? Compensación de la circuitería del ventilador mecánico. Ustedes probablemente en Bolivia tienen problemas de compensación de presiones por altura también, que hoy día los ventiladores también lo han asumido bastante bien para el mejor manejo de ello, y que incluso ya este manejo técnico de los equipos, de ir conociéndolo, nos da algunas ventajas de algunos equipos por sobre otros en el manejo de diversos tipos de pacientes. ¿Qué otra cosa? La PIP, la verdad que nosotros jugamos bastante, discutimos bastante con Andrés de cuál es la mejor forma, llegamos a consenso de repente, otras veces no llegamos a consenso, pero finalmente sale una imagen bastante estereotipada, ¿cierto? Y bastante bien discutida de lo que se puede hacer, y probablemente esa es la apertura a una discusión profesional elevada para poder sacar las mejores respuestas con respecto a esto. La verdad que en Chile, a mí como presidente de la parte de kinesiología intensiva, nos toca asesorar a diferentes unidades, y me he mezclado mucho con el mundo de los adultos, haciendo ya sea videollamadas, visitas mancomunadas por las unidades, o incluso preparar a colegas que van a preparar a otros colegas in situ dentro de esto, con apoyos ministeriales bastante importantes. Así que hoy día esto de poder estar comunicándonos así de sencillo con Bolivia, con el resto de América Latina, con Europa, con Estados Unidos, nos hace que sea una relación muy interesante, a pesar de no poder estar cerca. La verdad que la ayuda y el desconocimiento global de lo que estábamos viviendo ha sido muy, muy interesante. Así que agradecido de esta invitación y un gusto poder compartir siempre con ustedes. Bueno, los más agradecidos creo que somos nosotros por esta excelente participación, ¿no? Por parte de ustedes, de doctor Castillo, del licenciado Dasme, porque como indicaban los doctores previamente, ¿no? O sea, a veces tenemos que volver a las bases, recordar para ir mejorando de manera constante. Para nosotros ha sido un verdadero honor y un placer, ¿no? Estar participando en esta sesión. Yo creo que ha sido bastante enriquecedora para todos. Yo creo que la mayor parte de las preguntas, ¿no?, que se han hecho a nivel del chat han sido respondidas por los colegas, ¿no? Hacerles nuevamente la invitación, ¿no?, de que de aquí a un tiempo corto, ¿no?, podamos tal vez tener un encuentro en el cual podamos compartir nuevamente todas estas experiencias, pero ya en un contexto menos tormentoso que nos está causando la pandemia. A nombre de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica y del Hospital de Niño Manuel Asensio Villarreal, nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos los expositores, al doctor Andrés Castillo, al licenciado Rodrigo Adasme, a nuestros panelistas, al doctor Gustavo Guzmán y a la doctora Telma Terán, ¿no?, por esta gran participación. Entonces, si no existiese alguna otra pregunta por parte de los asistentes, estaríamos dando por concluida esta sesión. Alejandro, solamente reiterar el agradecimiento y el cariño que yo siento por los hermanos bolivianos. Cada vez que estaba allá me han tratado muy bien. La última vez lo pasé muy bien, estuve en Oruro, no me apuné, resistí muy bien, así que, y además lo pasé muy bien allá, así que un privilegio acompañarlos. Yo creo que entre todos siempre podemos aprender, y podemos aprender en beneficio
de nuestros pacientes, y mi único mensaje, que es el mensaje que yo le doy a mis becados de intensivo pediátrico, es que nunca tengan miedo de pedir ayuda, nunca tengan miedo de preguntar, nunca tengan miedo de decir, voy a preguntar a otra persona qué más se le ocurre que podemos hacer. Porque acá no tiene que haber vanidad ni tiene que haber soberbia, porque estamos trabajando con la vida de un niño. Y muchas veces basta, como les decía, una pregunta, un llamado telefónico. Más de alguna vez yo he recibido una llamada de video, entonces me muestran un ventilador, me muestran la radiografía, y algunas veces basta con un grano de arena o con mirar el paciente de una perspectiva distinta para que las cosas empiecen a fluir. Sobre todo cuando uno está agotado, cuando uno está cansado y cuando uno comienza a sentir la presión de ese paciente que no va en la dirección que uno quisiera, sino que va en la dirección hacia un desastre mayor. Eso, así que un privilegio, y Gustavo Guzmán tiene mi teléfono, si alguien se quiere comunicar conmigo y yo puedo aportar un grano de arena, un privilegio. Cuenten conmigo también. Yo he subido la muela del diablo en La Paz y salgo a trotar en el barrio sur, así que estamos bien. Un gusto, Andrés y Rodrigo, un gusto y buenas noches. Muy buena charla y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Chao, chao, gracias a ustedes. Abrazos gigantes. Muchísimas Doctora gracias. Terán, muchas gracias, muy interesante sus comentarios y lo que nos contaba, así que un gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado. Un honor para nosotros escucharlos. Un privilegio igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, a todos los asistentes, y agradecer también a Droguería Inti por brindarnos este espacio. Hasta pronto. Y después de haber visto al doctor Guzmán, me doy cuenta que esto es culpable de parte del intensivo, creo yo, aunque veo ahí que Alejandro tiene mucho pelo, pero debe ser porque Gustavo vino a Chile, así que... No creo, doctor. Poco a poco empieza a rarear acá. Un privilegio verlos, encantado. Igualmente, doctores, licenciados. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.